muchas veces en el programa. Esto de la pena de muerte huele a psicosocial. ¿Huele a psicosocial? Sí, sí, bueno, no tengo pruebas, evidentemente, no hay videos, ¿no? Claro. No hay videos. Pero evidentemente parecería que es una campaña para distraer la atención pública de los temas tan importantes como la negociación de las cuotas voluntarias de los mineros, o de las AFPs, O el TLC con o el Chile. TLC con Chile. O de repente para distraer la atención porque no hay mucho que decir todavía. O también por eso. Lo cierto es que parecería que es una campaña que se va a iniciar, y no por ahora, sino por los próximos 5 años, Claro. para que el gobierno marque la agenda día a día y no la marque ni la oposición, ni la opinión pública, ni los medios de comunicación. Es algo que todo gobernante a veces desea, ¿no? Claro, lógico. Y nosotros pisamos el palito, pero efectivamente hay un disgusto ciudadano. Por ejemplo, usted está a favor de la pena de muerte en lo personal. Claro que sí, pero es un tema que se discute desde hace muchos años. Yo te diría que 1500 años de discusión. Claro, no es novedad. O sea, no es novedad. Y en el Perú se discute hace 200 años. Y se ha discutido últimamente desde el año 79, 78, que el partido aprista con el PPC en la constituyente de aquel año la eliminaron. Así es. Porque hasta el 79 existía la pena de muerte, la eliminaron, y la del 93, perdón, la constitución de Fujimori, lo que hizo fue un poco repetir lo que decía la otra. Y añadir el caso de terrorismo, pero nunca lo pudieron implementar. Nunca hubo leyes. Claro, ¿por qué? Porque tenían que salirse del Pacto de San José. Y lo consultaron Y le dijeron que no. Así es. Y bueno, y Fujimori hubiese querido fusilar a Abimael Guzmán. Yo presumo, no sé por qué ahora los fujimoristas ahora todos los fujimoristas ahora están a favor de la pena de muerte. Claro, pero en ese momento no hicieron nada. Ellos redactaron la Constitución, nada les costaba redactarla bien. O sea, la redacción dice, salvo obligaciones contraídas del Perú, con tratados internacionales. Perfecto. Esa parte final del artículo han debido suprimirla, de tal manera que se hubiese podido aplicar hoy. Claro, pero igual ya estábamos sujetos al Pacto de San José. Exactamente, pero en todo caso la denuncia hubiese sido en ese momento, el escándalo hubiese sido en ese momento, el Perú estaba más o menos aislado, estaba aislado económicamente, aislado diplomáticamente, en fin, era una raya más al tigre, no hubiese pasado mucho. Finalmente ya estaríamos fuera. El Perú ya se trató de salir parcialmente. Claro, y ya le dijeron que no. Bueno, Abimael estaría muerto y una serie de gente estaría fusilada, pero ya se le dijo que no. Fujimori, con todo el poder y la maña del mundo, no pudo hacerlo. Hoy día hacerlo es difícil, es difícil. Si quieren, que lo hagan, pero que lo hagan por conducto regular, con un debate serio, alturado, sin acusar a nadie de cosas raras. De payasito. De payasito o de imprudente, o de orate por decir cosas que son muy lógicas. Y esto del referéndum, que también parece la locura, la Constitución lo prohíbe, pero el presidente García salió con un nuevo análisis jurídico que dice que en el mismo referéndum modifica la Constitución para modificar el artículo que le prohíbe modificar la Constitución en pena de muerte. Es un trabalenguas, ¿no? Sí, es un disparate. Pero no, en todo caso también hay que someter a referéndum pues el TLC, con mayor razón. Así es. O el TLC, o quizás el IGB, que es muy alto, 19%, para que se baje. O un referéndum para la desafiliación. Que justamente el artículo 34, no el 207, sino el 34, prohíbe que se hagan referéndums para tratados, para normas presupuestales, porque Lima ganaría, pues, y se llevaría todo el presupuesto, o para normas tributarias, porque el 99% votaríamos para que nos bajen los impuestos, porque nadie quiere ser grabado. Igual señala que la gente no puede votar para disminuir sus derechos constitucionales. Sí, es clarísimo, eso está clarísimo. Pero en todo caso, yo entiendo la preocupación, yo entiendo perfectamente bien que la gente está muy alterada con esto de la violencia, sobre todo hacia los niños. Las violaciones son espantosas y las muertes mucho peores. La gente quiere que el Estado responda, que el Estado haga justicia por la justicia que ellos quieren y exigen, y ven que el Estado está indiferente ante ellos. Entonces, lógicamente, el Estado tiene que reaccionar a favor de ellos. Puede ser uno de los conductos la imposición de la pena de muerte. Perfecto, me parece muy bien. Hay que debatirlo, hay que llevarlo al Congreso y seguir el mecanismo normal. Pero que todo el debate se centre solamente en la pena de muerte cuando hay muchas cosas más importantes. Por ejemplo, yo creo que hay algo de sospecha en esto de la distracción premeditada del gobierno, porque se ha aprobado anoche y hoy día se ha anunciado todo un programa de saneamiento, o sea, el famoso agua para todos. Así es. Pero la casualidad es la siguiente: me parece muy bien que haya agua para todos, que se
rápidamente se ponga, en fin, en ejecución un programa de esa naturaleza, pero claro, estamos hablando de 4.000 millones de dólares sin licitación. Ajá. Ese es el tema. Ese es un Yo tema. no quiero dudar acá de la honestidad del ministro de Vivienda, a quien me ha llamado a explicarme, pero yo sigo pensando de que un programa de esa naturaleza, Agua para Todos, con 4.000 millones que se van a emplear sin licitación, al final se puede convertir en corrupción para todos. Alguien decía agua para todos los apristas, porque también podría ser una cosa así. 4.000 millones de dólares, claro, es mucha plata. Es mucho dinero, es mucho dinero. Nunca nadie en el Perú ha gastado tanto dinero en una sola cosa y manejado por un solo sector. Y sin licitación. O sea, claro. Eso llama a sospecha. Yo por eso que digo, qué raro que estemos tratando el tema de la pena de muerte y hay 4.000 millones que se van a entregar a cualquiera. O sea, eso es muy Estamos peligroso. tratando un inviable jurídico y tenemos un concreto del cual no estamos hablando. Exactamente. Y sería bueno, y en esta conversación que el ministro le ha explicado, quiénes son estos postores, cómo se va a publicar. Me voy a reunir con él en los próximos días para que me explique más al detalle, porque una conversación telefónica no es muy larga, pero yo no quiero poner en telejuicio su honestidad. Pero simplemente todavía yo no ha pasado nada. esto es una cosa muy delicada, y así van a venir otras cosas más. Y no puede ser que estemos discutiendo el tema de la pena de muerte cuando se está entregando 4.000 millones de dólares para un montón de obras en todo el Perú, prácticamente a dedo. Eso sí es peligroso y de eso llamo yo la atención al gobierno y al país. Vamos a fiscalizar todo el dinero que use el gobierno. Vamos a hacer oposición, a ayudarlos a gobernar, fiscalizando cada sol que empleen en obras públicas y sobre todo cuando son sin licitación. Y además hay un proceso de concesión de aeropuertos también en marcha que se va a dar el 18 de agosto, la próxima semana. No se ha debatido nada, no se ha discutido nada, parece muy positivo, ¿no? Pero bueno, me parece muy bien que Pisco, yo diría que hasta quizás Las Palmas, también podría ser Las Palmas un aeropuerto doméstico, entregarle al uso particular, público, y no al uso militar. Me parece que son excesos que es un país pobre como el nuestro no se puede permitir, son lujos que el país no puede permitir. Eso puede pasar a aeropuertos privados para los militares en Estados Unidos, que es un país muy rico, pero en el Perú eso no se puede ni aceptar ni permitir. Ese tipo de cambios me parecen positivos, pero por Dios, no desviemos los temas ni la atención de la gente y no distraigamos a la oposición en cosas que se discuten hace 300 años, cuando hay cosas del día a día que se están dejando pasar por dedicarnos a temas mucho más futuristas. Hay algunas promesas de campaña que se han hecho por los apristas y por otros partidos. Por ejemplo, la renovación del Congreso. Y yo no he visto un solo proyecto de ley sobre el tema. Hay unos 15 proyectos de ley presentados hasta el momento. Nadie ha dicho nada. Ya todos se olvidaron. No, esa es la típica, la campaña, vamos a renovar el Congreso. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, el tema de la reforma constitucional, que es fundamental, porque ahí está, este tema de la reforma constitucional también es fundamental, el tema de la pena de muerte. Es un tema, hay muchos temas dentro de la Constitución que hay que tratar, sin embargo parecería que no es prioridad. No es prioridad, y no solamente no es prioridad, aparentemente, no lo he podido confirmar, el presidente García ha dicho en alguna declaración hoy que él nunca prometió que iba a discutir el tema de la vigencia de la Constitución del 79, y sin embargo está en su plan de gobierno. Dice restituir la Constitución firmada por Víctor Raúl de la Torre, actualizando las necesidades del país. Ya, pero digamos, parece que esto también ha sido completamente olvidado. Hemos planteado algo que no ha tenido eco, curiosamente, en el Partido Aprista, es decir, renovar la Constitución, la actual Constitución, con los mecanismos de la propia Constitución actual, en base a una plantilla de la Constitución del año 79 y en base a los dos textos, que una comisión ad hoc haga un solo texto que se apruebe en 2 legislaturas y así estaríamos con una constitución como la tiene Argentina, que podría llamarse Constitución del año 79, texto reformado el 2007. Ahora, eso se trató de hacer durante el gobierno pasado y Henry Piz invirtió mucho su tiempo y su esfuerzo, hizo un anteproyecto, etcétera, y simplemente se neutralizó el tema. Porque hubo varias personas que no querían avanzar. Y en esas personas me dicen que la propia bancada aprista no le interesó mucho el tema. No le interesó mucho el tema. Algunos firmantes de la Carta del 93 no querían cambiarla y otros que sin haberla firmado tampoco querían cambiarla. Entonces yo creo que ahora es el momento. Ese es el momento para reformar esto de la pena de muerte y otras cosas más que están pendientes. ¿No les falta a la oposición ser un poco más opositora en este momento y plantear una agenda frente a la agenda del gobierno? Bueno, es como ovejas sin pastor, claro ¿no? que sí, pero es que las comisiones hoy día se han instalado.
A nosotros no nos han podido aprobar ningún proyecto de ley sin trámite de comisiones. No, lógico. Entonces, salvo la del concejal joven, que es debido a muerte, es para poder ayudar a 2.300 chicos que quieren ser candidatos a alcalde o a regidores. Pero podían serlo, muy bien. pero podían serlo por la voluntad de sus partidos, no necesitaban una ley. No necesitaban una ley. Y además, si quieren ayudar a los jóvenes, estamos hablando que hay 1,5 millones de jóvenes sin chamba en el Perú. Así es. Esto es una agencia de 2.300. Entonces, si el gobierno quiere ayudar a ese 1,5 millones, que por ejemplo coloque una cuota de 20% a todas las entidades públicas para que le den chamba a los jóvenes con sueldos si quieren mínimos, pero que le den chamba a los jóvenes hasta los 25 años y que no estén sujetos, digamos, a las sobrecargas laborales que a veces son tan engorrosas para alguien que esté en planilla. Pero esa ley del practicante o las asistentes que existe en otras partes del mundo, en el Perú, que existe una pequeña ley de formación juvenil, o sea, para el sector privado, que es 10% y que es casi imposible de cumplirla, que la amplíen a 20%, que le den mayores facilidades y que además la extiendan a todo el sector público. Al día siguiente, el 1,5 millones de jóvenes sin chamba de menos de 25 años o de 28 años tendrán, muchos de ellos, trabajo seguro. Pero la pregunta va de nuevo a lo mismo. ¿No están un poco sin líder? Hoy día estuvo Valentín Paniagua en el Acuerdo Nacional, vamos a tener más imágenes más adelante, pero yo los veo como que no responden, digamos. Usted responde, le dicen payasito, usted le dice búfalo. Yo soy el único que respondo y me cae con todo. Pero la verdad que yo he hablado con Mauricio Mulder después de este incidente y hemos firmado un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz, de no agresión. Así es que yo creo que no quiero volver a tocar el tema. Pero evidentemente yo no estoy insultando a nadie, simplemente estoy diciendo las cosas que veo, que siento o que presiento, la percepción que todos tenemos. Y claro, y hay que contestar con ideas también. Claro, porque las en ideas este momento se con ideas. Todos parecen aliados del Partido Aprista, le digo. Claro. Parece. Y si hay una luna de miel donde todos quieren estar con la pareja. Claro. Dentro, o sea, gozando. Claro, pero no, ese no era de los privilegios de la luna de miel, ¿no? Del encanto de la luna de miel. ¿no? Todos quieren estar con la pareja adentro, ¿no? Ese no era el trato, ustedes son oposición. Claro que sí, y la mejor oposición es la que hagamos con mayor sabiduría y responsabilidad. Al gobierno le interesa una posición constructiva para que hagan ellos mejor gobierno. Eso nos lo tienen que agradecer. A mayor fiscalización, ellos actuarán mucho mejor. Muy bien, muchísimas gracias por develarnos qué es lo que esconde este psicosocial. Puede ser el agua, la verdad que sí, 4.000 millones de dólares, mucha plata. Es mucha plata, es demasiada plata para un sector y unos pocos funcionarios que lo van a manejar, ¿no? Así es. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausa, no se mueva, vamos a regresar con el congresista del Partido Nacionalista Peruano, Álvaro Gutiérrez, que ha estado muy contento al lado del presidente García también, no sé si con permiso o no, de Ollanta Humala. Lo veremos después de la pausa.